Muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, correspondiente a la parte final ya de destinaciones. Y vamos a referirnos al depósito provisorio de almacenamiento. Dice que el depósito de almacenamiento está definido en la ley 2415 en el artículo 286 y da esta definición. Que es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede quedar almacenada bajo control aduanero por un plazo determinado para ser sometida a otra destinación aduanera, es decir, una destinación temporaria o consumo. Entonces tiene que ver con los despachantes de aduana, de transportes, importadores, las personas que van a estar a cargo de, de darle destinación dentro del depósito. En esta destinación suspensiva es aquella mediante la cual se autoriza el ingreso de la mercadería a un depósito de almacenamiento dentro del territorio aduanero por un plazo determinado, ¿no? Sin el pago de impuestos, pero es sujeta a permanente control aduanero. Esto es de por sí algo importante. Esto lo pueden sacar del manual de aduana. Ahí está la definición. Bueno, y la finalidad del instituto, como dice el manual de aduana, ¿no? Es otorgar un plazo para permitir a los importadores hacerse de fondos para el pago de los impuestos y poder vender la mercadería en todo o parte del bien o reembarcarlo, transferirlo, fraccionarla en otros modos una vez nacionalizada o bien que la mercadería se encuentre ya liberada en el caso de las temporales. Después, la transferencia del derecho a disponer de la mercadería efectuada durante su permanencia bajo el régimen de depósito de almacenamiento, solo tendrá efecto respecto del servicio aduanero cuando éste lo hubiere autorizado, cuando éste lo autorice, ¿no? Previo pago de tributo, control de la inexistencia de eventuales transgresiones, impedimentos con relación a las personas y a la mercadería, eh, y a cuyo fin está bajo su cargo controlar, verificar y ver si está pagado los tributos. Una vez que está satisfecho el hecho o prima facie del control, se le dará al ulterior libramiento, es decir, si ya una vez pagado pagado y garantizado los tributos y previo control, independiente de si sacan al verde, rojo o naranja, si no hay ni una transgresión con respecto a esto, se le dará el libramiento. Podrá solicitarse después de todo estas accesorias que hemos hablado, fraccionar la mercadería para o transferir o destinar o parcial o eventualmente el reembarco, es decir, si por ahí ya la revendemos al exterior, se podrá hacer desde este depósito mismo, se podrá reexportar la mercadería si ya tenemos el deseo de reexportar. El artículo 34 del decreto reglamentario, vamos a ver más acá abajo, en nuestro apunte, en nuestro decreto reglamentario 34 del 1001/82, dispuso de plazo de 3 meses para la vía marítima y fluvial y un mes para la terrestre o aérea. A nivel internacional, en el Consejo de Cooperación Aduanera en 1973, en el Consejo de Cooperación Aduanera, hoy OMC, se estableció en el anexo E3.19 la adopción de un plazo máximo de no inferior a un año para que la mercadería permanezca en depósito hasta una destinación. Esto en nuestro país nos pasa porque tenemos 15 días para nacionalizar una vez hecho el MANI, 15 días por sistema y 10 días para ignorar el contenido y la toma y después nuevamente para destinar. Pero en el caso de un DAP es 5 días antes, se registra el MANI y cuando llega la mercadería se presenta el MANI y se hace la liberación. En caso de las temporarias, cursa también por la resolución 743/99 el mismo procedimiento de los consumos, salvo que la presentación de los originales OM 1993 ASIN serán en 4 originales, con todas las demás documentación complementaria de la temporaria
y más el permiso, más el expediente o número de resolución para tales mercaderías para el proceso productivo, o bien, sin esta transformación, con el permiso de la autoridad aduanera para la permanencia de esa mercadería en régimen temporario. Venció el plazo de permanencia de la mercadería bajo régimen de depósito, y encontrándose la mercadería pendiente de cancelación, se dispondrá de su venta en la forma prevista en el artículo 419 de la ley 2415, es decir, se publica el boletín oficial, marca, modelo, versión, expedicionario, consignatario, la notificación a terceros en caso de que haya tercero involucrado. Si no se presenta nadie, se produce la venta. Y el sistema informático Malvina efectuará los controles correspondientes al plazo y mercadería pendiente de cancelación, generándose el manifiesto de rezago MARE para cada destinación suspensiva. O sea, hay mercadería sin titular conocido, en rezago o abandonada a favor del Estado, mediante el manifiesto de rezago MARE. Entonces se indica esto, y si nadie se presenta a reclamarla, previa notificación, se procede a su venta, es decir, la aduana hace una valoración de oficio, se cobra su tributo y de lo demás se produce la venta de la mercadería. La importación bajo el régimen de depósito de almacenamiento no está sujeta a la imposición de pago de tributo, pero sí las tasas retributivas. Y aquí vamos a ver algunas facilidades también de esto. Dice acá, si nosotros leemos bien en nuestro apunte, las facilidades que tenemos con respecto a este tipo de mercadería. Dice acá que cabe aclarar que el primer término, que las mercaderías pueden permanecer en territorio aduanero almacenadas en zona primaria aduanera y sin que sus dueños puedan disponer de las mismas hasta su libramiento a plaza o consumo interno, o bien puede adoptarse por otra destinación suspensiva como la temporaria, o por circunstancias comerciales relacionadas con la garantía técnica, o simplemente porque no cumple con la especificación del pedido, es decir, estamos a la espera de alguna documentación que nos permita poder destinar a consumo. Entonces va a depósito obligatorio, y nosotros, para ganar tiempo, lo ponemos en depósito, pero no con el hecho de cometer un ilícito, sino simplemente para que la mercadería no quede fuera de control aduanero. Es usual también que las mercaderías documentadas bajo el régimen se solicite destinación de tránsito en sus distintas características. Como beneficio no están sujetas a la imposición de tributo, pero sí tasa de servicio prestado. También se contempla la falta de disponibilidad financiera como motivo de meter una mercadería en depósito, o también fraccionar la mercadería por parte del importador. Una vez pagados los tributos, se mete en un depósito y se fracciona desde allí. Después dice, en pocas partidas, o hacerse de fondo necesario para cuando llegue el momento de hacer frente al pago de los impuestos restantes de la partida. Esto por ahí, si hacemos en consignación una operación, se mete en depósito, o a veces en zona franca también. Cabe destacar que en algunas oportunidades las mercaderías se encuentran a la espera de un tratamiento fiscal más beneficioso. También cuando ingresamos la mercadería por ignorando contenido, a un depósito para después la toma de contenido. Eso también es importante entre los 10 primeros días de los 15 que tenemos, no a los 11 ni a los 12, sino entre los 10 primeros días. Pasados los 10 días no perdemos el derecho a utilizar este recurso, que no es siempre que se puede utilizar, sino por casos fortuitos o casos en que no tenemos conocimiento de la mercadería. ¿Cuáles son las facilidades? El Estado brinda esta clase de facilidades para la fluidez del comercio exterior, ¿no? Y para pequeñas empresas, sobre todo, que recién están comenzando, es bueno tenerla en depósito hasta que se haga todas las documentaciones correctamente. Se conoce en la jerga como el primer parto, como se dice, porque la primera operación de una empresa es la más compleja cuando importamos, porque como es nueva la empresa, generalmente se hacen más controles, se controla, ya que la empresa es su primera operación aduanera que se va a realizar. Entonces es necesario que se controle exhaustivamente la mercadería. Entonces, en un depósito es mucho más fehaciente el control, independiente del canal que nos toque. Si cuenta con plazo estipulado, el Poder Ejecutivo dejó principio de este plazo dejó
claro, es un artículo 34 del decreto 1982 que establece 3 meses para la mercadería arribadas por vía marítima y un mes para las que hacían por vía terrestre o aérea. No es un mero requisito formal, sino que esto está explicitado por simplemente porque son el promedio de tiempo que la mercadería puede permanecer en depósito. Acá hay una resolución, la 1132/2001, dice que de 45 días corrido para la permanencia en depósito de los bienes documentados por este régimen y su eventual prórroga, podrá prorrogarse. Y por 15 días según resolución 1869/05. Para la FIP, ¿qué poder tiene la FIP en el depósito? El Código Aduanero deja librada al Poder Ejecutivo y a la FIP le delega el límite de plazo de permanencia de la mercadería bajo el régimen de depósito. No obstante, gran parte del sector privado preocupado por la tendencia a rebajar los plazos previstos originariamente expuso su inquietud en el Congreso de Derecho Aduanero para intermedio de recorridos de estudio del comercio exterior. Es decir, que por ahí veían el poder de la aduana que por ahí hacía muy cortos los plazos de permanencia. Bueno, y de manera definitiva, quien tenga que fijar el plazo de permanencia de mercadería e importación de puestos fiscales tendrá que contemplar necesidades en todo el territorio aduanero, buscando satisfacer el interés general por encima de cualquier interés sectorial, por más legítimo que sea. O sea, el plazo es para todos igual y el control es para todos igual en la aduana, sea importador. Y en la Convención de Kioto, en 1973, ya comentado, anexo E, punto 19, o Organización Mundial del Comercio, el plazo máximo no puede ser más de un año donde la mercadería puede permanecer dentro del depósito. Generalmente esta mercadería ya quedan en mare, en manifiesto de rezago, sin titular conocido, o también queda abandonada a favor del Estado por no poder pagar los tributos y se procede a la venta tras comunicación en el boletín oficial por un determinado periodo de tiempo y pasa a pública subasta, donde se subasta, donde la aduana valora de oficio, clasifica de oficio, valora, se extrae los derechos y demás tributos. Por más que sea Mercosur, la mercadería pagará los tributos como si fuera extrazona, ya que no contará con el certificado de origen, no tendrá ese beneficio de pagar a derecho, tasa y demás impuestos, y también la aduana va a cobrar su tributo y los tributos interiores. En el depósito provisorio de importación, la mercadería está en suspenso en la destinación de depósito provisorio de importación, que no debe confundirse con la destinación de depósito de almacenamiento, que es el ingreso a depósito de almacenamiento ida 1, 2, 3, 4, que en el sistema María se da ese ingreso desde el sistema María. No es lo mismo que la la destinación provisoria, destinación suspensiva o depósito provisorio de importación, que es la destinación en que recae la mercadería una vez arribada al territorio aduanero, una vez eh, registrado y presentado al MANI, y durante el lapso entre el MANI y la destinación de importación por parte del despachante de aduana, la mercadería está dentro de la destinación suspensiva de depósito, la destinación provisoria de importación o depósito provisorio de importación, hasta tanto se le da una destinación definitiva a consumo, con depósito de almacenamiento o IC05, DAP, despacho directo a plaza, o bien una temporaria sin transformación o con transformación. Entonces queda supeditada a ese tipo de tratamiento. Entonces la destinación del depósito provisorio de importación no es lo mismo que la destinación suspensiva de depósito de almacenamiento, que es la que se pide por sistema. La depósito provisorio de importación es una destinación en la que se encuentra sin que lo pida el despachante. Es un estado jurídico en que cae la mercadería. Y depósito de almacenamiento es una destinación dentro del sistema informático que se pide hasta tanto se pague los tributos. Parecieran ser iguales, pero no hay que confundir. No es lo mismo podría pasar con área de aduanera especial
y área aduanera especial. Y también se confunde área franca con zona franca, y zona franca, y área franca, y zona franca, y área aduanera especial. Hay una confusión, pero no es lo mismo. Área aduanera especial y zona franca tienen diferentes definiciones, así como también eh, el, también tiene la ley, como así también tiene el área franca. El área franca por la ley 19.640 y la zona franca tienen del artículo 590, son similares. Una es un territorio, es una parte del territorio, un lugar geográfico, la zona franca, y el área franca es una zona territorial. Acá le pasa lo mismo. Una es una destinación provisoria en que recae la mercadería entre el MAN y la destinación definitiva temporal, y otra es el ingreso, depósito, almacenamiento, que se le conoce al sistema como la sigla IDA o IDA 01, 02, 03, 04, y depende del ingreso que queramos hacer. Con esto damos por terminado depósito. Vamos a pasar a un repaso del tránsito. La mercadería que ingresa bajo tránsito no es de libre circulación, es una destinación suspensiva. En el caso de tránsito directo, la mercadería sale de la destinación suspensiva una vez que haya salido por la aduana de salida, es decir, que ingresa por una aduana de nuestro país y va hacia otra aduana de nuestro país a fin de ser exportada al país de destino. Es decir, si va de Brasil a Chile, cuando sale por cualquier aduana de la frontera argentina hacia Chile, se considera exportada desde Brasil. No está sujeta al pago de tributo, pero sí al control aduanero, y también debe presentar una hoja de ruta, debe tener la carta de porte, el manifiesto internacional de carga y la declaración de tránsito aduanero, que está estipulado ya desde la LADI, y que se estableció que este documento, junto con la carta de porte, sean los documentos para la circulación en la vía terrestre. Tomamos el artículo 296 como la base de nuestra destinación de tránsito, que nos dice que la destinación de tránsito es aquella que en realidad carece de libre circulación, puede ser transportada dentro del territorio bajo garantía, acá hay garantías aduaneras, es decir, se garantiza el tránsito terrestre, debe garantizarse esta operación mediante una garantía flotante para que resguardar que la mercadería no se pierda, en caso fortuito, fuerza mayor, debe darse aviso a la aduana. En caso de no darse aviso, se considera importada para consumo. Es muy peligroso que esta mercadería pueda ser contrabandeada, robada, o bien entrar de manera legal y perder y ser interceptada dentro del medio del territorio aduanero, y la mercadería ser descargada y no llegar a destino. Ese proceso se garantiza y se considerará la garantía como el pago, la ejecución como el pago de los tributos. Por eso, para que no se ocurra esta vivada, se establece esto. En el artículo 296, entonces podemos interpretar entonces que establece que la mercadería importada no es de libre, carece de libre circulación, no está nacionalizada, no es nuestra, puede ser transportada dentro del mismo desde una aduana de entrada o aduana de arribo, y una distinta para ser sometida a otra destinación, que en el caso de la aduana, el tránsito directo es salir del territorio aduanero hacia el país de destino de las mercaderías. Nuestro país es un país de tránsito. Con respecto al tránsito de importación, se trata de una destinación que se emplea para que la mercadería pueda ser trasladada. Esto es también, tenemos que ver acá el tema de la reciprocidad de tratamiento. Así como nuestras mercaderías circulan en tránsito por esos territorios, también le vamos a dar el mismo tratamiento a esas mercaderías, en tanto y en cuanto cumplan con nosotros, y nosotros también trataremos de la misma manera. Eso se llama reciprocidad de tratamiento. En caso contrario, no se permitirá el tránsito. Con respecto al tránsito de importación, se trata de una destinación que se emplea para que una mercadería, para que se facilite el comercio exterior, más que nada. No están sometidas a nuestra soberanía,
con la debida intervención para ello que las aduanas de salida y de destino final del recorrido, es decir, que la mercadería entra por una aduana nuestra y sale por una aduana nuestra hacia su lugar de destino y se considera exportada cuando sale por la aduana de salida de nuestro país. Ese en el caso del tránsito directo. Acá leemos entonces las operaciones de destinación las operaciones de destinación suspensiva de tránsito e importación podrán ser de dos tipos, directo e interior. La mercadería pasa por nuestro país, se dirige a otro país, se la considera exportada en el tránsito directo. En el caso del tránsito interior, ingresa por una aduana, hace el money de ingreso y a partir de ahí va a ser una aduana interior donde se están corriendo los 15 días para darle la destinación suspensiva, la destinación definitiva de consumo, o en su caso, una importación de despacho directo a plaza, que se debe dar, en este caso se tiene que dar en la aduana de entrada, en este caso no podrá haber tránsito. Y en caso de la mercadería se hace el money por una aduana diferente a la aduana de despacho o la aduana donde se va a destinar la mercadería. En este caso ingresa por una aduana de Buenos Aires y la mercadería se va a destinar por la aduana de Rosario, o por la aduana de Santa Fe, o por la aduana de Paraná. Entonces la mercadería va en tránsito, garantizado hasta Paraná, y una vez llegado a Paraná y destinada a la mercadería, se devuelve la garantía. En el artículo 297, la destinación de tránsito, la destinación de tránsito de importación puede ser directa, es decir, entra por una aduana nuestra y va hacia otra aduana de nuestro país, en un plazo no más de 24 o 42 horas, o el plazo que le estipule la aduana, hasta la aduana de salida de nuestro país, hace todo el recorrido con la hoja de ruta, firmada por un agente de transporte aduanero, y sale exportada a consumo desde el país que expidió, por ejemplo Brasil, cruzó por Argentina, entró por Iguazú, salió por La Quiaca y llegó a Punta Arenas. Se considera exportada cuando salió por La Quiaca. En el tránsito interior, la mercadería ingresa por Buenos Aires y es traída hasta la aduana de Posada. Durante el trayecto del tránsito interior se otorga una pequeña garantía hasta que la mercadería llegue a la aduana de destino, y ahí se destinará a consumo o temporaria según fuese el caso, según el caso a tratar según el documento de transporte y el tipo de régimen, régimen que corre la mercadería, ya sea consumo o temporaria. A esta última aduana se denomina aduana interior, esta aduana de entrada. El artículo 310 dice: cuando resulte faltar mercadería bajo el régimen de tránsito, se hallar o no su importación sometida a una prohibición, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario, de solo efecto tributario, que ha sido importada para consumo. Acá lo que está diciendo que en la casuística de que ocurra esto debe informarse inmediatamente a la aduana y resguardar la mercadería. Acá hay un caso que habla de que un camión, en el marco del sustrato normativo aludido, ocurre que un camión vía terrestre por la aduana de Paso de los Libres se fue desapoderada al transportista mediante la modalidad de robo con uso de armas de fuego en el cruce de ruta 14 y 20, en la provincia de Entre Ríos, cuando era trasladada rumbo a la aduana de Buenos Aires. Importa poner de relieve que el transportista radicó la pertinente denuncia ante el fuero previsto ante el fuero represivo ordinario local, provincia de Entre Ríos. Dice acá cuando era trasladado, después ocurre que en el juzgado 2 de Igualeguaychú, provincia de Entre Ríos, definió comunicar a la aduana, quien formuló la denuncia ante el Foro Federal de Constitución del Uruguay, debido a la posibilidad de que la cuestión implicara el delito de contrabando. Aparece como de significativa relevancia para la hermenéutica que se aplicó a la cuestión convocante que el citado juzgado federal procedió al archivo de dicha causa, ¿no? Y después dio un artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación, juzgó de la siguiente manera: que la aduana de Paso de los Libres formula cargo al transportista, al agente de transporte aduanero y al consignatario
por contrabando. Aduana pasó a los libres, mediante confirmación de cargos 62.006, condenó a los supraseñalados, o sea, a los tres, al pago de los tributos correspondientes a la nacionalización de la mercadería de marra, es decir, tiene que pagar todos los tributos por la mercadería que se considera destinada como importada para consumo en el estado en que ella se encontrase, y tuvieron que pagar los tributos, y además de la multa, no fueron presos porque tuvieron que pagar la multa, debido a que ellos tenían que resguardar la mercadería, por supuesta causa de contrabando. Como fue robada, no se pudo probar que tuvieron implicancia o que tuvieron relevancia, pero sí tuvieron que pagar los derechos, porque ellos tienen que resguardar que la mercadería llegue hasta la aduana de destino en tránsito interior. El 304, la importación de la mercadería bajo el régimen de tránsito e importación no está sujeta a la imposición de tributo, con excepción de tasa retributiva de servicio. El servicio aduanero fijará el itinerario y el plazo en que deba cumplirse el transporte dentro del máximo establecido, generalmente 24 horas o 48 horas, y debe llevar una hoja de ruta firmada por el despachante de la Agencia de Transporte Aduanero, en su caso, o apoderados, con su correspondiente carta de porte y MIC DTA. Si son más de un camión, una carta de porte original y un MIC por cada camión. Dice que si en el plazo de un mes la mercadería de tránsito arribare, fuere libre, dice que en el artículo 319, que si en el plazo que se está autorizar deberá computarse a partir de la fecha de la mercadería fuera librada una destinación sumergida de tránsito de importación, es decir, le dio un plazo y no llegó, pero puede pedir una prórroga de 15 días sin perjuicio previsto en el artículo 309, bueno, en caso de que haya un perjuicio con el transporte. Si en el medio de transporte no arribara en el plazo de un mes, contado desde el plazo que estipuló la aduana, que puede ser 24 o 48 horas, se aplicará automáticamente el transporte una multa equivalente al 1% del valor en aduana a la mercadería, igual que a su agente de transporte. Bueno, ahora vamos a pasar a la TIC del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, que tiene que ver con el tránsito. Esto en el marco de Montevideo, de la LADI, en el marco del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, la TIC, fue suscrito en el 1990 en el Tratado de Montevideo y está dentro del marco de la LADI para la circulación de tránsito de camiones. Y todos los países del Cono Sur firmaron acá, como ustedes van a ir viendo, encabeza Argentina y todos los países que generalmente tenemos contacto tránsito. Y otros países se fueron adhiriendo e incorporándose. El ATIT es un instrumento jurídico que permite el transporte por carretera y ferrocarril. Esto fue establecido mediante la LADI. La LADI fue la que promovió el establecimiento de este mecanismo para la circulación de transporte, y estableció la Carta de Porte, Carta de Porte CRT, o Carta Rodoviaria de Transporte, y el Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de Tránsito Aduanero, MIC-DTA, para el transporte terrestre, y el TIF-DTA para el ferrocarril, Tránsito Internacional por Ferrocarril, o Declaración de Tránsito Aduanero, en el cual se emitirán 4 originales, donde los 3 primeros hacen de carta de porte, el tercero hace tornaguía. ¿Qué es la tornaguía? Que si se hace por ferrocarril, el cuarto original del TIF-DTA saldrá de la aduana de salida, irá hasta la aduana final, y de allá hará todo el recorrido, firmará la aduana de salida y volverá con el transportista del ferrocarril hasta la aduana de donde salió el transporte, y se entregará ese documento y se cumplirá la tornaguía. Eso significa tornaguía. La Secretaría de la LADI desempeña el rol de Secretaría Técnica de Comisión Administrativa, según su artículo 16 de la TIC, del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. El acuerdo sobre transporte, los países que integran son Argentina, todos los países del Cono Sur, y conforme a esto, teniendo presente lo que la LADI expresa con respecto al transporte terrestre, la LADI estableció, al amparo del Acuerdo de Montevideo del 80, estableció un acuerdo de transporte internacional terrestre para todos los países, y lo que se acordó acá fue aplicar un mismo documento
tanto para las cargas, para consolidar carga, que es la Carta Ferroviaria de Transporte, o CRT, o Carta de Porte Internacional, CPI en idioma español, y el MIC-DTA, Manifiesto Internacional de Carga, la Declaración de Tránsito Aduanero. Mediante la TIC se puso manifiesto, y también mediante el Grupo de Mercado Común del Mercosur, ambos coincidieron en que el MIC-DTA es el documento más favorable para declarar las cargas, tanto para el Cono Sur, para los países del Mercosur, como también para los países del Cono Sur, como ser Bolivia y Chile. ¿Cuándo se emite un MIC-DTA? Cuando la operación de tránsito, en caso de importación, ya viene emitido del país de origen, ya sea Paraguay, Brasil, Uruguay, Perú, Perú, Bolivia, ya viene el MIC-DTA realizado, y nosotros recibimos la carta de porte, el packing list y el MIC-DTA y la hoja de ruta, todas las recibimos de nuestro exportador o nuestro vendedor. En el caso de la importación, vendrá realizada desde el país de origen de las mercaderías. Cuando la operación de tránsito internacional se realice por un país de tránsito, se presentarán ejemplares del triplicado y del duplicado del MIC-DTA, porque el original queda en destino, y el cuarto va para el despacho. O sea, se hace varias copias. ¿Quién realiza el MIC-DTA? El dueño, el transportista. Presentación del MIC en la aduana personalizada por el transportista. En el MIC-DTA lo realiza la empresa transportista. Cuando se encuentra inscrito por medio de su agente de transporte aduanero, quien por medio de la Dirección General de Aduanas del país de exportación, porque estamos importando, o por intermedio de un agente de transporte aduanero inscrito en dicho registro que lo presenta. ¿Por qué leo esto? Porque cuando exportamos lo hace nuestro agente de transporte en representación de la empresa transportista. Pero la resolución AFIP 2619 de 2009 toma el acuerdo de la TIC, o Acuerdo de Tránsito Internacional Terrestre, y lo pone en vigencia para la Argentina. A partir de ahí nosotros empezamos, mediante este acuerdo, a aceptar el MIC-DTA siempre que cumpla la carta de porte o carta ferroviaria de transporte, así como también el Manifiesto Internacional de Carga. Nosotros los empezamos a recibir de acuerdo que estén formulados de acuerdo a las normas internacionales de tránsito, ¿no? Un MIC-DTA que cumpla con las formalidades, que esté firmado, que esté correctamente establecido según las normas de la TIC y las normas ALADI 1980, y también de acuerdo a la norma del Grupo de Mercado Común que estableció para esto. En virtud de lo expuesto, se ha desarrollado en el sistema internacional Cintia para hacer el MANI, porque nosotros en el Cintia también generamos, pero para exportación. Cuando exportamos, ahí generamos el MIC nosotros, opción MIC-DTA, opción carta de porte. Si vamos a exportar, entonces desde el Cintia generamos nosotros el MIC-DTA, el cual se aplicará en una primera etapa a las operaciones de importación y exportación entre la República Argentina y la República de Paraguay o de Chile. Entonces el Cintia está habilitado para Paraguay y para Chile, para hacer los MIC-DTA y cartas de porte cuando estamos exportando. En caso de que estamos importando, recibimos ya estos documentos de estos países. No podemos emitirlo nosotros acá, porque si no, no se puede emitir. Esto es para cuando exportemos. Sí podemos emitir el MANI de importación por vía Cintia, por vía Sistema Informático María, y podemos emitir vía Cintia la carta de porte y el MIC-DTA en caso que estemos exportando. Los agentes de transporte aduanero y los depositarios deberán utilizar el servicio gestión de LATA y gestión del depositario Manifiesto Internacional de Carga. Si vamos a guardar la mercadería vía terrestre, respectivamente, para el registro del MIC-DTA electrónico. Dichos servicios están disponibles en la página web de este organismo, y ahí les dejo el link por si quieren ahora. Por último, vamos a ver el acuerdo de transporte fluvial por la hidrovía. Esto se hace para el puerto de Cáceres, puerto de Nueva Palmira, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. Firman este tratado de circulación de los ríos
río hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Cáceres, Puerto Nueva Palmira. En el punto 1, los firmantes, el objeto era facilitar la navegación del transporte por las barcazas, ¿no? Ya por el tema de las barcazas, el Paraguay pidió que se permitiera circular por el río Paraguay-Paraná, la hidrovía en el ámbito del Tratado de la Cuenca del Plata, mediante el establecimiento de un marco normativo. Esto para que favorezca el comercio exterior, la modernización y eficiencia de dichas operaciones, en definitiva para que los ríos sean navegables y lleven estas mercaderías salen por una aduana y hagan tránsito o hagan en este caso removido, si son exportaciones nuestras, o bien hagan tránsito acuático por el territorio aduanero. Y permite que la circulación en el río sin ningún inconveniente, siempre y cuando se respeten las reglas de reciprocidad entre Argentina, incluyendo los diferentes brazos y desembocaduras de este último: Cáceres, República Federativa de Brasil, hasta Nueva Palmira, República Oriental de Uruguay, y el canal Tamengo y el río Paraguay, compartido por la República Bolivia y la República Federativa de Brasil. Entonces permite la navegación. Entonces libertad de navegación, en la hidrovía, libertad de tránsito, siempre que correspondiera a la mercadería declarada los documentos el documento de transporte acuático, en este caso, para los transportes acuáticos, en este caso las barcazas, lleva una documentación especial, que es una guía de removido, o una guía de transporte similar al BL, pero no es BL porque no es tránsito marítimo, pero sí lleva una guía de tránsito. También habrá armadores en la hidrovía. Generalmente los armadores son grandes empresas transportistas, dueños de las barcazas o transportes de carga, generalmente para las barcazas brasileñas, barcazas paraguayas, que son las que más hay. Los órganos de acuerdo, para el acuerdo de la hidrovía, el órgano principal es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, CHI, y todo todo esto está bajo tratado de la LADI, ¿no? De mejorar el tránsito internacional entre los países del Cono Sur, y en este caso para aprovechar la navegación de los ríos internacionales que comparten estos países, nada más y nada. Para que no haya desaveniencia entre los países, se estableció este tratado el acuerdo transfluvial por la hidrovía eh, Puerto Río Paraná, Paraguay, Puerto Cáceres, Puerto Nueva Palmira. Por último, para la entrada en vigor, ya entró en vigor hace rato ya esto, ya hace bastante tiempo que ya está circulando este acuerdo, y están adheridos de acuerdo a lo complementado por la LADI. El acuerdo es todos los países, así como hablamos de la TIC para el transporte terrestre, también para el acuerdo para la navegación fluvial Río Paraná, Paraguay, por medio de la hidrovía. Todo está de acuerdo al marco de la LADI para el mejoramiento del comercio exterior y el mejoramiento de la circulación de los medios de transporte que circulen en los ríos de navegación internacional, y para que siempre que se respete la reciprocidad entre distintos países y se respete la normativa de los códigos aduaneros de los países, no habrá ningún problema para la circulación por medio de la hidrovía, siempre que los países estén adheridos. Y siempre se somete a revisión este acuerdo que permite la circulación, la navegación de transporte comercial, fluvial, longitudinal entre la hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Cáceres, Puerto Palmira. Y no olvidemos que Argentina le da, como Paraguay no tiene puerto, Argentina le da, por medio de la vía acuática, a Paraguay en el puerto Rosario, y a Bolivia le da un exclave para que ellos puedan desde ahí
sacar sus mercaderías con destino al exterior. A Bolivia le da un exclave en el puerto de Rosario y que se le aplica a la legislación boliviana, y a Paraguay también se le otorga un exclave para que hagan destinaciones con legislación paraguaya. Por ende necesitan estar dentro de este acuerdo para poder llevar sus mercaderías eh, o sus barcazas para cargar en los graneros para mandarla al exterior como mercadería paraguaya que es exportada a nivel internacional. Y nosotros en nuestro caso, también en caso de que mandemos mercadería por vía fluvial, podríamos exportar vía ríos internacionales por medio de un guía removido y destinarla desde una aduana del interior y luego enviarla por vía fluvial hasta algún destino de de estos países que están dentro del acuerdo de transporte fluvial, para que nos sea más fácil y más conveniente el flete para estas mercaderías. Y con esto damos por concluido una parte más de nuestra charla de hoy. Y bueno, espero que le haya sido de gran ayuda.